cuando le dice, oye, corrige esta ficha, si no tiene autoridad, no lo van a pelar. Y obviamente, ya organizados adentro de la coordinación de archivos, pues, tiene una área operativa y un área analítica, y esto se va provocando que tenemos una función en donde continuamente estamos analizando nuevos modelos, la implementación de nueva normatividad, viendo cómo está funcionando la arquitectura de información, y en este caso, pues qué vamos a hacer con la siguiente etapa. Y las áreas operativas y de servicios, en donde pues sí hay una unidad que se encarga de dar el servicio de custodia, tenemos un edificio de archivo, tenemos una infraestructura de almacenamiento, según las necesidades de los usuarios, pueden ser dentro del archivo de concentración o en bóvedas. Estas bóvedas están climatizadas y tienen control de humedad y tienen una serie de cosas, ¿no? Entonces, hay una serie, cada tipo de recurso de información tiene cualidades distintas. Hay otras bóvedas para material audiovisual que tienen que estar aún más frías que las bóvedas para documentos. Entonces, cada una de ellas tiene ciertos requisitos y todo esto tiene que pasar por la misma infraestructura y tiene que responder a la arquitectura de información. Y este es un ejemplo de cómo operamos independientemente del soporte, ¿no? Bueno, aquí lo interesante es que sí hubo que crear una unidad administrativa, la burocracia es necesaria, ¿no? Y bueno, tener el consenso y el compromiso de los titulares de cada unidad. En el caso del banco, la autonomía constitucional no nada más llega a la Junta de Gobierno, ¿no? También llega cada director general, y cada director general es dueño de su presupuesto, dueño de sus recursos humanos y tecnológicos, y si no tenemos el consenso para homologar sistemas, para implementar la arquitectura de información, pues no vamos a jalar nunca, ¿no? Y esto no es diferente, por ejemplo, en la UNAM, ¿no? Donde es tan grande que si no hay una arquitectura de información es difícil implementar algo así, o en cualquier otra institución, ¿no? Y obviamente tuvimos que hacer un desarrollo y una metodología para el manejo del cambio. ¿Qué significó eso? Darles terapia. Porque en el momento en que le dices que lo estás despojando de lo más valioso que tiene, que es su información, pues hubo que darles terapia y el manejo del cambio pues iba según el puesto, ¿no? Es más difícil de convencer entre mayor jerarquía tienes, ¿no? Pero hoy, en este caso, ya después de prácticamente 11 años de inició el proyecto, pues todos los directores generales aprueban y apoyan el modelo, ¿no? Todavía hasta hace 4 años había algunos directores que no se sumaban al esfuerzo, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? ¿No? Pues recopilar información y analizar la consistencia y de alguna manera ver las necesidades de información de cada área para llegar a definir estos catálogos institucionales. Los catálogos no surgen nada más porque se me ocurrieron y por ejemplo yo les puedo decir, en el caso de los temas, pues me jalé el Tesaurus de la UNESCO, no inventamos nada, ¿no? Y lo adaptamos al banco. Pero hubo que convencerlos de las bondades del Tesaurus. Mira, conviene por A, B, C, ¿no? Todo esto es un trabajo interesante y obviamente pues, nos va a permitir pues, en un futuro ir cosechando más y más cosas, ¿no? Ahora, debemos definir los requerimientos mínimos de cada interfase. No podemos dejar que los documentos y la información tarden 20 horas en cargarse. Te vas a desanimar, ¿no? Entonces tienen que ser rápidos, tienen que ser ágiles, tienen que ser amigables y toda esta evaluación de funcionalidad lo vamos viendo con cada una de las aplicaciones y con cada servicio que se quiere implementar, ¿no? Y obviamente se requiere, ¿no? Gracias a ello tengo empleo, un área de coordinación, ¿no? Que esté mediando entre la administración tecnológica, los usuarios y el modelo que estamos implementando, ¿no? Y pues con esto les he resumido muy rápidamente de cómo está funcionando el proyecto del banco y a dónde está. Espero que no haya sido demasiado sintético. Bueno, sí fue sintético porque son 10 años, son 11 años.
primer término me llamó la atención, Víctor, y salvo preguntas antes de ustedes, que nos expliques más un poquito de los catálogos delegados. Esto es totalmente novedoso para la gestión de documentos. Quiere decir que ya no voy a necesitar elaborar ningún metadato, se van a recuperar de los mismos documentos, los formatos van a ser estándares de tal manera que automáticamente se carguen. Así es, lo que vamos a buscar regular de aquí en adelante es que cuando tú guardas tu archivo, normalmente tenemos la mala costumbre nosotros, y yo, en el caso de los mexicanos, es al archivo le damos un título que nada tiene que ver con el documento. Entonces realmente es poner el título y ya hasta Windows te lo ofrece, ¿no? Te guarda el documento con el título que le pusiste al documento. O sea, ya está avanzada mucho la ley del menor esfuerzo. Y luego tenemos otra funcionalidad que tiene que ver adentro del mismo documento de Windows, nos permite poner descripciones. Y esto, que son los dos metadatos de texto, ¿no? Estaríamos automatizando el de título. Ya nada más le pediríamos una descripción adentro del documento. Y vas a guardar tu documento en una estructura de carpetas. Esta estructura de carpetas ya trae montada, o pretendemos que traiga montada, la catalogación, la clasificación, los plazos de retención y el nombre del proceso en el que estás, ¿no? Entonces, obviamente en la misma suite de Windows nos va a permitir que el que registró el documento quede registrado quién fue el creador, quién fue el que lo registró y una serie de metadatos adicionales que estamos aprovechando. Aquí lo que nosotros vemos como riesgo es casarnos con Windows, ¿no? Que es un elemento de riesgo. Por el otro lado, en cuanto a la administración, nos facilita mucho la animaversión de los usuarios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente con dejar su documento en una carpeta que indica el proceso que lo genera, adentro de ese proceso podemos pegar el resto de los metadatos, sus fechas de retención, etc. Todo eso se va cargando y estamos utilizando al máximo los propios metadatos que el sistema nos crea desde la interfaz de Windows, ¿no? Al crear yo el documento ahí viene una fecha, la última vez que lo modifiqué, etc. Y nos permite, por las nuevas funcionalidades por ejemplo, aplicaciones de SharePoint, darle la seguridad en donde viene el plazo de retención, se cumple la primera fecha de revisión en lo que nosotros llamamos archivo de trámite electrónico, y una vez alcanzada esa fecha te congela el documento y ya no te permito modificarlo porque ya es un documento oficial, ya no lo puedes cambiar. Bueno, lo que significa, en nuestro catálogo en nuestro código de disposición documental tenemos una serie de fechas. Una de ellas es la fecha de revisión, ¿no? Damos un periodo en el cual puedes revisar tu documento. Alcanzada la fecha de revisión, el plazo, yo te lo voy a congelar. Cuando lo registran hoy en nuestra herramienta que se llama FileNet, ya se congela automáticamente. Una vez que lo registran ya queda congelado. Pero tenemos que considerar que el usuario es humano y muchas veces se equivoca, ¿no? Entonces dice, no, registré una versión que no era y me equivoqué, ¿no? El administrador de documentos, tanto en uno como en otro caso, les prohíbe eliminar el documento. Ellos no pueden borrar los documentos del banco. De hecho, es una causa, la destrucción de los documentos es una causa del cese de nombramiento. Entonces, tienen que avisarme que se equivocaron, yo lo elimino y ya suben otro. Entonces digo, primero pone el bueno, ya que está el bueno, quito el duplicado. ¿Alguna pregunta más? Yo me perdí cuando hablaba de los documentos cuando pasan al archivo de concentración, que decía que ahí seguían siendo los documentos, los dueños los que generaron ese documento. ¿Cómo lo consideraban antes? ¿Cómo lo habían considerado? Con la tradicional transferencia del archivo de trámite al archivo de concentración. Pero en esa época el archivo de concentración era administrado por el área de administración,
que tenía un almacén. El jefe del almacén, como buen jefe de almacén, optimiza espacio disponible. Entonces la optimización de espacio disponible decía, esto ya lleva aquí 5 años, ya me late que estorba, y como yo soy el dueño, pues lo depuro. Es importante decir que en esa época los registros del archivo, 90% de la información que decían contener las cajas, tenían la siguiente descripción: documentos propios de la oficina. ¿No? Entonces, toda esa discrecionalidad desprestigió mucho la actividad del archivo en el banco. ¿Por qué? Porque si yo quería deshacerme de algo, lo mandaba al archivo. Y no tenía responsabilidad por haberme deshecho de ello, ¿no? Y realmente los archivos de trámite empezaron a acumular el archivo de concentración y el archivo histórico. ¿Cómo lo resolvimos? Iniciamos también un proceso en el proyecto en el cual vamos unidad por unidad organizando los archivos, diciéndole esto está activo, esto es semiactivo, esto es histórico y esto es depuración, y vamos registrando cada uno de los archivos de las unidades administrativas y cargándolo al sistema, ¿no? Sí, ha sido a mano, requiere humanos, y humanos significa sueldos y un costo elevado. Pero el banco decidió que uno de sus activos más importantes es la información y no conviene que esté en las oficinas. Allá, sí. Sí, buenas tardes. A ver, es una pregunta con dos respuestas. Primeramente, ¿de qué universo de usuarios estamos hablando? ¿Cuántos empleados manejan dentro de este sistema de usuarios? Y por otro lado, si podemos estimar una fecha desde la planeación de este sistema hasta su implementación inicial, ¿cuánto tiempo pasó de una a otra? Bueno, la primera somos aproximadamente 1840 empleados. El sistema le permite el uso a cualquier empleado del banco. Cada empleado está adscrito a una unidad administrativa y cada unidad administrativa tiene a su cargo procesos. Entonces, de esa manera, cada usuario, desde el momento en que registra su ingreso al sistema, ya por ello sabemos qué información administra y a dónde puede registrar, ¿no? Esa es una parte. Ahora, de esos 1800 empleados, nuestra estadística nos dice que aproximadamente solo 1200 registran información, registran y consultan. ¿Por qué es esto? Porque tenemos una fábrica de billetes y los obreros que están en la fábrica de billetes difícilmente acceden a registrar o a consultar información del administrador de documentos. Tenemos una serie de servicios como el comedor, en donde la gente que labora en el comedor pues también difícilmente está, ¿no? Entonces, por eso es esta diferencia entre los usuarios reales y los usuarios potenciales, ¿no? Y es básicamente eso. Ahora, la otra pregunta era sobre ¿cuánto tiempo la planeación. de la planeación Empezó en el año 2000 con un diagnóstico y levantamiento de requerimientos. El primer modelo estuvo listo en el 2004. En el 2005 se eligió y se adquirió la tecnología, que es el administrador de documentos. Y digamos que del 2005 al 2011 lo que hemos hecho ha sido la mejora continua del mismo proyecto. Si tú si tú crees que ya terminaste algo y ya lo hiciste muy bien, no se puede mejorar, entonces pues una de dos: o estás muy cerca de tu retiro y ya no te quieres molestar, o ya no aprecias tu empleo, ¿no? Entonces, aquí en el caso del banco tenemos muy arraigada la cultura de la mejora continua. Entonces estamos evaluando y revalorando nuestros proyectos para ver qué podemos mejorar y qué mejor herramienta le podemos ofrecer a los usuarios. Desde que empezaron a registrarse documentos en el 2005 a la fecha, pues el administrador de documentos ha tenido un volumen de 7 millones de consultas. Job, tú tenías una pregunta. Sí, comentabas que
Así es. O sea, tenemos dos instancias de administración. La administración tecnológica, que es quien está a cargo de los servidores y de los fierritos y tiene la clave de superadministrador para lo que sea necesario. Y nuestra norma establece que aunque tiene el control total, ¿no?, siempre va o tiene prohibido entrar a los contenidos. Esto es por protección. Yo puedo tener un documento que tiene un embargo, por ejemplo, la minuta de la Junta de Gobierno se decide en una junta del jueves y se publica el viernes en la mañana. Entonces el administrador sabe que está ahí y puede meterse, pero sabe que ese documento se va a liberar a las 9 de la mañana del siguiente día. ¿No? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y yo soy el administrador lógico. El administrador lógico tiene que ver con los plazos de retención, con la calidad de los metadatos, con la forma en que estamos estructurando cada una de las instancias de registro, las carpetas y todo lo demás. Y entonces, obviamente, yo tengo ciertas llaves y él tiene otras, ¿no? Y esto hace que solo juntos podemos mover todo. Entonces, esto es una fuente de eliminación de riesgos, ¿no? A ver. Sí, esta entidad que se encargó de este proceso desde el año 2000 a la fecha, que ha ido teniendo avances desde la planeación de lo que ahorita comentaba, ¿cómo está integrada organizacionalmente? Bueno, esta entidad es interesante tu pregunta, porque esta entidad es realmente una cosa que le llamamos el Comité de Tecnologías de Información, que está integrado por los directores generales y un miembro de la Junta de Gobierno. Los directores generales en el año 2000, pues obviamente por razones obvias, se juntaron para enfrentar el problema del año 2000, ¿no?, que no fue tan grande. Pero viendo la vulnerabilidad de que enfrentamos en ese momento, decidieron que no era conveniente esperar la siguiente vulnerabilidad y que teníamos que tener un modelo de administración de la información que garantizara la continuidad operativa, ¿no? Y pues rápido se enfrentaron, porque resultó que si bien lo del año 2000 no fue un problema tan grande, el bisiesto del 2000 sí fue un problema, que no venía contemplado realmente ese sí no venía contemplado en muchos de los formatos, ¿no? Entonces ahí fue donde el comité dijo, pues esto no vuelve a ocurrir, ¿no? Y a lo mejor no lo sabían. A lo mejor te preguntaban cuánta gente está trabajando contigo. Mi parte operativa, bueno, yo tengo 5 empleados institucionales, o sea, son 5. Están viendo una quinta parte de mi sugerencia. Y aproximadamente otros 25 outsourcing, ¿no? ¿Por qué este modelo? Porque es un proyecto que está acotado en el tiempo con un presupuesto definido. Todos los proyectos tienen 3 elementos básicos: su alcance, su periodo de desarrollo, ¿no?, y el presupuesto. A esto le llaman los administradores de proyectos, pues la ley de la cobija: si le jalas a uno, destapas al otro. Entonces, en este caso, esta es una de las razones por las cuales el economista que tienen enfrente tiene como principal función administrar el proyecto, ¿no? Ya una vez que este proyecto se vuelve un servicio, pues ya se valorará quién va a seguir a cargo de la administración del servicio, ¿no? Todavía estamos en este proceso de mejora continua y muy probablemente ya maduro, ¿no? Además, pues así parece ser que lo marca la ley de archivos, tendrá que profesionalizarse al interior con archivónomos, historiadores o como fuera, ¿no? O sea, Carmen, ¿tenías una pregunta más? Sí, que a mí no me quedó claro el catálogo delegado, catálogos delegados. Perdón, ¿podría intervenir tantito? A ver si estamos bien. Tengo la percepción que tiene que ver con los atributos internos y externos del documento, en el cual van a referir catálogos para los atributos y no vas a tener, o sea, en lugar de poner un metadato, vas con los atributos y el mismo catálogo lo va a jalar. ¿Sí es así? Así es. Así es. O sea, los atributos, ¿qué quiere decir? ¿No? O sea, hemos identificado a qué unidad pertenece un empleado, qué procesos genera y qué documentos genera el proceso.
Entonces, al tener todo eso mapeado, también en el proceso sabemos que los documentos que se generan ahí son públicos o son reservados, ¿no? Sabemos a qué tema pertenecen dentro de la taxonomía que le dimos en el tesauro. Sabemos también de alguna manera quién fue su autor, ¿no? Porque como configuramos nosotros Windows, el que lo crea y el que lo escribe, Windows deja la huella de que la clave del empleado que lo creó. Y ahí, con esa, entonces obviamente esa clave va a un catálogo y dice si es válido y tiene derecho a leer y modificar el documento. Si no fuera válido, a lo mejor nada más tengo derecho de consulta. Y entonces ahí estamos sistematizando no solo el puesto función, sino qué tipo de atribuciones tengo sobre el documento, modificarlo, leerlo, imprimirlo, etcétera. Toda esta matriz de derechos está cargada dentro de lo que le estamos llamando catálogo de series, que refieren a los procesos. Juan. Me interesa saber la transferencia hacia el archivo histórico, si el proyecto mismo tiene alguna perspectiva, alguna expectativa de hacia qué fechas se estarán haciendo las transferencias de documentos digitales al archivo histórico. Ya están comenzando. Ya están comenzando, porque también tenemos una cualidad con la nueva normatividad que implementamos. Si yo escribo uno de los documentos más relevantes del banco es el informe anual, ¿no? Si yo hago el informe anual del banco y ya me lo autoriza la Junta de Gobierno y se publica, en ese documento ya es histórico. Es histórica la decisión de la política monetaria. Y lo que estamos haciendo es precisamente definir esa tipología para que de entrada toda esa información quede en la cadena de custodia. Y ya nadie puede discrecionalmente decir que ese documento no lo es, ¿no? Una de las características o problemas que enfrentamos en el caso del archivo histórico del banco es que cada administrador o jefe del archivo histórico que llegó, pues le daba su toque personal, ¿no? Hubo un historiador que dijo, no, pues aquí el Banco de México generó personajes relevantes y voy a hacerlo por personajes. Entonces tenemos el Fondo Silva Herzog, el Fondo Miguel de la Madrid, Ernesto Cedillo y varios que, si les digo la lista, de veras, ¿no? Son bastantes los que han pasado por ahí. Y pues obviamente al hacerlo así, discriminó un conjunto de documentos. Bien. Perdón, sí me gustaría nada más comentar algo más, Juan. Sí. Quedan en el mismo servidor, pero bajo diferentes políticas de uso y acceso. O sea, el mismo servidor, o sea, aquí no hay que hacer una transferencia. Sí, adelante. Porque finalmente sí va a haber que haber transferencias y son muy cuidadosas en el ambiente digital, son muy complejas. En el momento que hubiera un repositorio digital para archivos históricos externo, o sea, te pongo caso, transferencia de Zagarpa a Archivo General de la Nación. Entonces aquí sí hay un proceso muy particular que debe de seguirse, en cambio aquí no, quedan en el mismo servidor bajo diferentes políticas. Sí, entiendo más o menos el procedimiento, me refería a algo que ahorita pudiéramos llamar una transferencia lógica, digamos. No, Eso que tú planteas que entra en otra dinámica. bajo otras políticas e incluso bajo la posibilidad de la consulta Sí. externa de más allá de los usuarios y trabajadores. eso es, si tú ves, por ejemplo, ya en la página web ya existen algunos de los documentos históricos del banco. ¿Qué sí vamos a hacer? Ya para finales de este año, quizás principios del otro, tener la infraestructura de la publicación de los catálogos en la página web del banco. Tenemos consultas de varios investigadores, entonces pues creemos que es más fácil si les ponemos el catálogo a disposición de la página web, ¿no? Hoy la página web te da la guía y todas las herramientas que marcó la ley de transparencia, pero en el caso del banco siempre ha ido un poco más allá, no solo pone la guía, pone una ayuda, pone los formatos, te dice además en estas series tenemos esto y se trata de este proceso. Entonces
queremos que los usuarios tengan las mayores facilidades y próximamente tendremos también el catálogo. ¿Cómo ocurre en realidad entre nosotros decimos una cosa es el lenguaje de los especialistas y otra cosa el de los usuarios o el de los humanos? Yo podría estar registrando con metadatos en el servidor y no tener una estructura de carpetas, ¿no? A los que les gusta navegar van viendo las carpetas, pero lo único que hace la carpeta es una representación gráfica que agrupa documentos por unidad administrativa y proceso. Pero yo podría dejarlos metidos ahí, todos revueltos, y en el momento en que usara el buscador encontrarlo. Si yo me fuera a ese extremo, pues los volvería locos. Porque a nosotros, el paradigma internet dice que me gusta navegar. Y bueno, pues tenemos que ir por ahí, nos gusta navegar, ¿no? Nos vamos ahí por las unidades, viendo qué hay y qué han registrado. Pero, pues, Raúl y luego Abel. Raúl. Buenas tardes. bueno. Nada más una curiosidad o duda. ¿Qué tipo de medidas de seguridad manejan para este programa, este sistema? Aparte de las superclaves y claves que manejan cada director. Bueno, no es la seguridad, no te la puedo detallar, pero te puedo decir que es Confidencial. no nada más es las claves, o sea, la seguridad al interior es que tú, por ser empleado del banco, perteneces a una unidad y estás en unos procesos, es funcional. Tú tienes derecho a ver la información que dentro de tu función está, ¿no? Sin embargo, sí te dejo ver todas las fichas de toda la información que se ha creado en el banco. Sí te la dejo ver. En el momento en el que tú accedes a la información, te va a decir dame tu clave y tu password. Pero además, adentro de todo esto están estas validaciones, en donde yo por eso te puedo pedir tu clave y tu password. Si estás desde afuera, tú puedes ver el informe anual del banco en la página web. Y si tú te metes y lo extraes, dices, mira, aquí está el identificador. Pero el identificador que te pongo en la página web, yo lo modifico para que tú no sepas cuál es el verdadero identificador dentro del administrador de documentos. Y así una serie de cosas en donde yo tengo facilidades para que no tenga intrusiones, para que no pueda sufrir ataques digamos en la infraestructura tecnológica y lo que sea, son los fierritos. Pero esa parte, esa sí no te la puedo contar, ¿no? Básicamente la seguridad, normalmente los ataques son internos. Yo quiero andar de metiche en otro lado donde no me toca andar de metiche. Okay. Abel. Muchas gracias. ¿Cómo nos podría comentar o explicar un poco sobre esta herramienta tecnológica que va acompañando o soportando toda esta parte del sistema, sobre los detalles, un poco del funcionamiento, cuántos usuarios concurrentes permite, etcétera? Mira, el producto comercial, no nos gusta hablar de él porque el Banco de México, así como no te recomienda un banco o una tarjeta de crédito, no, pero es importante que sepan cuál es la marca, ¿no? El caso de nosotros es un producto que se llama Finet, Content Manager. ¿Qué hace Finet? Fue la herramienta que permitía la mayor de las funcionalidades que durante el proyecto se definieron, ¿no? En este caso teníamos Finet y había otro que se llama Documentum, ¿no? Documento. Y esta herramienta básicamente estaba orientada para la industria farmacéutica, Finet para las aseguradoras y financieras. Entonces, pues obviamente el customizar Finet fue más fácil, ¿no? Ahora, si tú me preguntas hoy, ¿qué porcentaje del Finet sacado del servidor y de la cajita vive actualmente? Ese porcentaje es aproximadamente un 50%. Todo lo demás han sido desarrollos internos para adaptar todo el proyecto de arquitectura al banco. ¿Por qué lo hicimos así? Porque cuando el banco compra un producto, cuando le conviene o cuando lo requiere, compra el código y entonces le metemos mano. Tú abres Finet y no te aparece la marca comercial, te aparece ahí el emblema del banco, te aparecen una serie de cosas y funcionalidades que el banco le da a los usuarios del banco, ¿no? Entonces esta también es una de las medidas de seguridad, porque cualquiera que sepa que tengo Finet a lo mejor sabe cuáles son la vulnerabilidad del producto, pero pues obviamente esta ya ha sido subsanada con 3 o 4
modificaciones que no le van a impedir, que van a impedir su intrusión, ¿no? Para equilibrar el asunto de FileNet, hay un sistema que en algún rato nos va a presentar el maestro Hoff, que es al fresco, que es código abierto y que es también un administrador de contenidos, un content manager. Porque es lo más recomendable para gestión documental en este momento. O sea, en este momento es lo más recomendable, y en algún momento lo vamos a ver porque es contenido, es open source, que como decía un jefe mío, tocayo de Víctor, el que sea open source no quiere decir que no cuesta. Sí cuesta, pero tiene la facilidad de que tú lo puedes manipular. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, a mí me gustaría cerrar con algo más. El título de la ponencia de hoy se llamaba Preservación del archivo. Hay que ver algo que hemos visto desde el principio. No se nos olvide que la preservación en un día, para un segundo, un año, un mes, 100 años, empieza con el inicio del ciclo de vida. O sea, en el ambiente digital no nos podemos dar el lujo de decir, no, pues ahí por ahí del archivo de concentración empiezo a ver qué onda. No. Por eso es que sí quería aclarar, aunque aún falta continuar, porque como dice el licenciado, van trabajando conforme van mejorando, conforme van avanzando, y considero este es uno de los proyectos líderes en México, ¿eh? Tal vez por el tamaño y los recursos del banco se puede hablar así, pero sí es uno de los proyectos líderes en términos de su evolución, que no es de un día para otro, que no se quiere manejar, mañana tengo mi control de gestión, mañana lo hago, no, hay que hacer, y creo que acaban de ver todo un módulo con el maestro Hoff de administración, planeación estratégica, casos de negocio, etcétera, donde ellos trabajaron todo esto y ahí está el resultado, ¿no? O sea, viene a ser la conclusión de todo lo que vieron con el maestro Hoff en términos de administración, gestión. ¿Algún comentario adicional? Bueno, pues no me queda más que darle las gracias a Víctor por habernos acompañado a la sesión, a la conferencia del Diplomado de Administración y Preservación de Archivos Electrónicos, donde no nada más vienen los estudiantes, o sea, los preguntones son los estudiantes. Hay colegas o invitados de otros lados, y está pasando en internet en este momento la conferencia por fuera. Y pues a nombre de todos los que trabajan aquí en el CUIR mío, Víctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, pues espero que haya sido de su agrado.